En primer lugar, quiero agradecer profundamente y en nombre del CEJA al órgano judicial y en particular al presidente de su Corte Suprema, Hernán de León, por el acompañamiento en la ejecución de este seminario que nació, como decía Hernán ayer, como una conversación informal hace más de un año atrás, en un curso en donde conversábamos sobre cómo comenzar a trabajar en conjunto, y allí se comenzó a diseñar este seminario que estamos concretando. Así que, Hernán, realmente muchas gracias por tu acompañamiento y principalmente el acompañamiento de la Corte Suprema de Panamá. También agradecer a la Procuración General de la Nación, al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por acompañarnos, al Gobierno de Canadá por financiar gran parte de este encuentro y a la Fundación Konrad Adenauer también por ser una institución central en la realización de esta actividad. Esta actividad se realiza en un contexto en donde ya han transcurrido más de 25 años de experiencias a la justicia penal en América Latina y el Caribe, desde aquel Código de Julio de 1994 en Guatemala. Hemos recorrido reformas en prácticamente todos los países y se han acumulado experiencias que nos permiten volver a mirar hacia atrás y pensar qué es lo que se ha hecho y cómo podemos seguir fortaleciendo el sistema adversarial. Solamente la justicia federal de Argentina, Brasil y Cuba tienen sistemas mixtos o inquisitivos. Argentina en su justicia federal con un código sancionado en diciembre de 2014 y suspendido hace prácticamente 3 años. Brasil con un código de la década del 40 sancionado en plena dictadura de Getúlio Vargas con un carácter marcadamente inquisitivo, y Cuba, tal como mencionaba Juan hoy en la mañana, con un sistema mixto que prácticamente tiene toda su etapa de investigación de forma escrita. Y en ese contexto de acumulación de experiencias es que hemos, en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer y su programa de Estado de Derecho para Latinoamérica, hemos recuperado un antiguo estudio comparativo sobre la justicia penal adversarial en América Latina que se realizó en el 2001, coordinado por Julio Mayer, Kai Ambos y Jane Wojcik, que tomamos como base y hemos dado continuidad para realizar durante todo el año 2018 este estudio que estamos presentando en el día de hoy, y que de hecho las mesas redondas que hemos visto durante el día de hoy son en realidad la presentación de los hallazgos locales que están contenidos en este estudio, que ya se encuentra desde el día de hoy disponible en la página web de CEJA, que es www.cejamericas.org. Este estudio que estamos presentando en el día de hoy tiene ciertas características que me interesa mencionar y que para nosotros, y cuando digo nosotros lo hago también en nombre de la Fundación Konrad, son muy importantes y quisiéramos trasladarles. En primer lugar, que este estudio tomó la realidad de 19 países de la región. En los casos de los países federales como Argentina, México y Brasil, además se hizo un estudio de una justicia estadual o provincial, en el caso de Argentina, la provincia de Neuquén, en Brasil, el estado de Río de Janeiro, y en México, el estado de Nuevo León, que reunían ciertas características innovadoras que nos parecía muy importante destacar. El segundo punto tiene que ver con un criterio de género que hemos adoptado, y en el caso de CEJA, a partir de una decisión de nuestro director ejecutivo, de Jaime Arellano, de transversalizar la política de género en todas las actividades de nuestra institución, y que nos permitió, y nos parece muy importante, y quiero resaltar esta decisión, tener en este estudio más del 50% de autoras mujeres, a diferencia de ese primer estudio que les mencionaba, en donde fueron todos hombres los que habían escrito los informes locales, y esto a partir de esta decisión interna de CEJA y luego también a partir de una decisión compartida con el programa Estado de Derecho de Latinoamérica de la Konrad, hemos ejecutado, y que nos parece importante no solo mencionar, sino ojalá que se replique en todos los estudios de estas características. En tercer lugar, quiero aprovechar este espacio para agradecer profundamente a los 22 autores y autoras de este estudio,
Ustedes han escuchado a 11 de ellos y ellas, es decir, a la mitad de quienes han participado. El resto está siguiéndonos por internet en este minuto y quiero agradecerlo porque realmente ha sido un esfuerzo muy importante de en 15 o 20 páginas resumir en muchos casos 20 años, 15 años de experiencia, así que valga profundamente el agradecimiento para todos y todas. Y también quiero agradecer al equipo de trabajo que ha intervenido en este proyecto, en particular a la Fundación Conrad, a Mari Cristín Fuchs, con quien hemos dirigido este proyecto, a Andrés Villegas, también muchas gracias Andrés por toda la labor de coordinación, y en el equipo del CEJA agradecerle a Marco Fandiño, con quien hemos conducido también este proyecto, y principalmente a Laura Cora Bogani, que ha sido la coordinadora general, quien ha logrado el siempre complejo esfuerzo de hacer cumplir los plazos, de homogeneizar los informes, de que todos ellos sean coherentes en cuanto a la manera de presentar los temas. Así que Laura, realmente muchas gracias por ese esfuerzo y por lograr que hoy, 15 de noviembre, que habíamos fijado en febrero como fecha de lanzamiento, lo estemos cumpliendo. Así que finalmente esto es parte del esfuerzo de todo este equipo de trabajo. Y en último lugar, la última característica de este estudio es que se ha concentrado en 3 áreas muy puntuales, que son las que ustedes se encuentran aquí y que en definitiva fueron los ejes de discusión de las 2 mesas redondas. En primer lugar, la oralidad y la calidad del litigio. En segundo lugar, cómo se encuentra hoy en día el sistema de protección de garantías en favor del imputado. Y en tercer lugar, cómo las organizaciones o instituciones del sistema se han adecuado a las nuevas exigencias del sistema penal adversarial. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es presentarles brevemente cuáles son los principales hallazgos en cada una de estas 3 áreas. Y antes de partir, solamente una aclaración. En la presentación de este estudio, Alberto Binder menciona que cuando nos acercamos a la evaluación de un sistema penal, siempre hay 3 dimensiones. La dimensión de las molestias, la dimensión de los problemas y la dimensión de los obstáculos. ¿Qué significa esto? Las molestias son aquellas incomodidades que cualquier abogado o abogada puede sentir frente a cualquier proceso de cambio y que en muchos casos las molestias son virtudes que tenemos que fortalecer y lograr que se transformen en prácticas regulares del sistema adversarial. Los problemas son aquellas cuestiones que surgen producto de que nos enfrentamos a nuevas exigencias y nuevas destrezas. Y este fue, de hecho, el enfoque que hemos adoptado en este estudio y es, de alguna manera, lo que voy a presentar de aquí en adelante. ¿Cuáles son los principales problemas que hemos observado? Y los obstáculos son aquellas cuestiones que nos exigen trabajar al mediano o largo plazo, que ya no son problemas cotidianos, sino problemas de visión del sistema. Cómo concebimos el sistema adversarial, cómo concebimos al Ministerio Público, que luego más adelante mencionaré, que es uno de los grandes problemas que hemos encontrado, pero que tienen que ver con una concepción histórica del Ministerio Público en el sistema procesal penal. Bien, en primer lugar entonces, cuando me refería al eje de la oralidad y calidad de la litigación, ¿con qué nos hemos encontrado? En primer lugar, desde la regulación legal de estos 19 códigos procesales penales y los 3 códigos estaduales, nos encontramos con 2 grandes categorías, con los procesos penales clásicos o reales, que son aquellos que establecen audiencias orales para todas las decisiones jurisdiccionales que se adoptan durante el proceso. En esta categoría estaría comprendido el nuevo Código Procesal Penal Nacional de Argentina, el Código de Neuquén, el Código de Chile, el de Uruguay, el de Ecuador, el de México y el de Panamá, en donde para todas las audiencias o para todas las instancias procesales hay una audiencia asociada. Y la otra categoría es la que hemos denominado la de los procesos penales burocratizados, es decir, aquellos códigos que aún tienen resabios de los sistemas inquisitivos o más bien tienen etapas fuertemente escriturizadas. Por ejemplo, el caso de instituciones como la declaración indagatoria, en donde en El Salvador todavía sigue siendo el acto procesal inicial para el desencadenamiento de los plazos procesales. En el caso de Costa Rica, hoy Jenny en la mañana hablaba de que el primer contacto que tiene el imputado con el juez es en audiencia de medidas cautelares, es decir, que se encuentra escriturizada la etapa de formulación de imputación. En otros países todavía la etapa intermedia está regulada en 2 momentos procesales, que es la antigua concepción de la etapa intermedia, una audiencia para habilitar
el juicio oral o discutir el auto de apertura a juicio oral y otra audiencia para discutir la prueba, lo cual no tiene sentido en términos de concebir la prueba como elemento central para discutir si el juicio es o no viable. El caso de Guatemala, por ejemplo, y Honduras, que aún tienen dos audiencias separadas, como Elvin y Ana Paola hoy en la mañana mencionaban. Y en otros países, derechamente, son aquellos que tienen audiencias fuertemente condicionadas por el sistema escrito, como Brasil, que ha implementado una audiencia de control de detención hace 4 años atrás, pero que hoy en día la dinámica de esa audiencia gira alrededor de un auto de prisión en flagrante, que no es ni más ni menos que el requerimiento fiscal o policial, que se le envía al juez con antelación y el juez ya tiene tomada la decisión antes de iniciar la audiencia. Y esta es la categoría que denominamos como proceso penal burocratizado, es decir, un sistema adversarial que todavía está condicionado por elementos o resabios del sistema tradicional o del sistema inquisitivo. Muy bien, quiero ingresar ahora y hacerlo muy rápidamente a los problemas principales que hemos identificado por cada una de las audiencias del proceso penal adversarial. En primer lugar, en cuanto a la audiencia de control de detención, hemos advertido dos grandes problemas. Por un lado, la persistencia de un rol muy pasivo del juez de garantía en el control de la detención. En esto hay algunos ejemplos que me interesa mencionar y que por supuesto son representativos de otros ejemplos que van a encontrar en el estudio y son simplemente a modo de graficar por dónde van los problemas. En Bolivia siempre el control de la detención se realiza en audiencia a petición de la defensa, no es el juez quien intervenga de oficio. En el caso de Neuquén, en el informe de Carolina Mauri se indica una práctica muy similar, de que en general no es un control de oficio por parte del juez. En el caso de Chile, Jaime hace algunos minutos atrás nos contaba que en el periodo en el que se realizó el estudio de Chile, entre el 2006 y el 2015, menos del 1% de las audiencias se decretaban ilegales las detenciones, y hoy en día, de hecho, se ha reducido el tiempo de duración de las audiencias a tan solo 7 minutos en promedio, es decir, que en gran medida no se dan debates de legalidad de detención, sino que son prácticas muy mecánicas. Y en este sentido lo que vemos es que el juez tiene todavía un potencial muy grande, ya sea por la definición del juez de garantía, que es un juez llamado a controlar las garantías del imputado y su efectivo cumplimiento, y sino también por las propias exigencias que los tratados internacionales colocan en cabeza del juez, como decía hoy Ana Dulce a propósito de la experiencia de México, en términos de ser muy proactivos en garantizar de que no haya ningún tipo de afectación o vulneración a las garantías del imputado. Y el segundo problema con el que hemos advertido en estos 22 estudios y realidades nacionales tiene que ver con la preeminencia del expediente en muchas audiencias. En el caso de Brasil, recién lo mencionaba, en donde la audiencia prácticamente gira en torno al escrito que envía la policía o el Ministerio Público, y en Costa Rica, en donde directamente esta audiencia no se realiza y el primer contacto es en la audiencia de medidas cautelares. Y en esto hay todavía un ejercicio muy pendiente de capacitación en audiencias de control de detención, que es un tema que en general no se ha trabajado en nuestra región. La segunda audiencia, en la audiencia de formalización, nos encontramos con que de los 22 sistemas que hemos analizado, tan solo está regulada en 10 de ellos. Solamente 10 sistemas tienen audiencias, ya sea de formulación de imputación, formalización de la investigación, audiencia de primera declaración, como se denomina en Guatemala, pero indistintamente del nombre, es la audiencia en donde el imputado toma conocimiento de los hechos por los cuales está siendo investigado. Y allí nos encontramos también con dos situaciones muy problemáticas en términos generales. La primera es una litigación muy formal de todos los intervinientes y particularmente de la acusación. En Chile se dio cuenta de que las partes litigan mecánicamente. En Ecuador, el informe de Diego daba cuenta de que la fuente principal del Ministerio Público es el parte policial, lo cual nos lleva a una información de muy baja calidad al momento de informarle al imputado cuáles son los hechos, motivos por los cuales se lo comienza a investigar. En el informe de Guatemala también se explicaba que cometen la falencia de relatos extensos y muy largos que en definitiva marean al imputado. Nosotros siempre en nuestros cursos llamamos a esa práctica la formalización-relación,
Es decir, cuando el fiscal dice probablemente el imputado sería responsable de un delito que en realidad estaría estipulado en el código, cuando nunca le estoy diciendo al imputado quién fue, qué hizo, dónde lo hizo, qué hizo y cómo lo hizo. Y en este sentido también tenemos un segundo problema que hoy Delia de Castro en la mañana explicaba sobre el contexto de Panamá, que es la confusión que existe entre la formalización de la imputación y la discusión de la materialidad de la medida cautelar. Y esto surge tanto por las prácticas del sistema, en donde los defensores muchas veces adelantan cuestionamientos a la etapa de formulación de imputación, y también por un déficit legal. Cuando uno observa cómo está regulada la formalización de la investigación, se encuentra que hay diferentes modelos, o dos grandes modelos. Un modelo que Chile es su mejor expresión, que es aquella en donde la formalización es una facultad autónoma del Ministerio Público. Es decir, que en principio no se puede cuestionar lo que éste presenta en esa primera audiencia. Otro modelo, que es el del Código de Uruguay, que comenzó a funcionar hace un año atrás, ha cumplido hace unos días atrás un año de vigencia, en donde el juez, así lo dice el Código, debe tener por aceptada la formalización, con lo cual se abre la discusión acerca de cuál es el rol del juez en esta audiencia, si se puede meter o no a hacer un juicio de valor sobre lo que el fiscal presenta, y de hecho hoy Delia lo manifestaba en la mañana claramente en cuanto a cuál es el rol del juez frente a una mala formalización. Debe simplemente corregirla para que el defensor y sobre todo su imputado tomen buen conocimiento, puede excluir la formalización y no tener por presentado el caso, y acá tenemos todavía un debate que en muchos países se está comenzando a dar en términos de cómo comprendemos este instituto de la formalización de la investigación. La tercera audiencia que hemos analizado y que ustedes van a encontrar en el estudio no solamente las conclusiones por audiencia, sino cuál fue la pauta que enviamos a las autoras y a los autores para orientar la elaboración de los trabajos, tiene que ver con la famosa audiencia de medidas cautelares. Hoy Diego hace un rato atrás decía que desde el informe de ILANUD del 89 han pasado 30 años. Ese informe de Elías Carranza y de Zaffaroni que uno lo podría leer hoy y sería absolutamente actual. Los problemas que se indicaban hace 30 años atrás siguen estando muy presentes. Binder dice que la prisión preventiva es la institución maldita del derecho procesal, porque han pasado 30 años y cuando uno observa las estadísticas de presos preventivos, tenemos países como Bolivia o Paraguay que están en tercer y cuarto lugar a nivel mundial en índice de presos preventivos. En Chile, cuando comenzó la reforma, los indicadores estaban cerca del 23-24% y los últimos datos indican que está en 32% y la tendencia es hacia el aumento. Y la verdad es que uno se cuestiona por dónde pasa el problema, porque hemos saldado el debate normativo, todos los códigos tienen reguladas medidas cautelares, e incluso Brasil, con el código de 1940, tiene un muy buen catálogo de medidas cautelares. Hemos saldado la discusión jurisprudencial, ya la Corte Interamericana lo ha dicho en varios idiomas y ha condenado a muchos de los países que están aquí representados en relación a los estándares de prisión preventiva. Muchos países, sus cortes supremas o cortes de casación han emitido fallos en esta línea. En Argentina el famoso plenario Díaz Besone lo dice con toda claridad. Gracias, Sandra. Hemos también saldado el debate desde lo académico. No hay ningún profesor o profesora que hoy esté vociferando que la prisión preventiva es la regla. Entonces la pregunta es por dónde atacar el tema de la prisión preventiva. Y en esto volvemos a un concepto que ya hemos saldado, por eso hoy en la mañana decía que ya no hablamos de la reforma, sino del fortalecimiento del sistema, porque hay ideas que están saldadas. Una de las ideas saldadas es que el problema de la prisión preventiva es un problema eminentemente práctico, es decir, cómo se litiga en el marco de una audiencia. Y cuando nos acercamos a observar qué ocurre hoy en día en las audiencias, vemos que hay tres grandes problemas, entre muchos otros, pero estos son quizás aquellos que son dirimentes. En primer lugar, la ausencia de una estructura que defina los momentos de la audiencia. Todos los códigos lo que hacen es establecer los supuestos de procedencia de una medida cautelar, pero no establecen cómo se sustancia la audiencia. En el caso de Bolivia, la entrevista con muchos jueces y juezas, fiscales también, daba cuenta de que esto es un gran problema, cómo se realiza, cómo se dinamiza la audiencia de cautelar.
en Cuba. Hoy Juan en la mañana nos explicaba que en 1977 se suprimió la audiencia verbal para la imposición de medidas y en 1994 se le entregó esta función por escrito al Ministerio Público, es decir, que hoy no tenemos una audiencia de discusión de medidas de coerción, con lo cual tenemos en esto un primer problema normativo, es decir, cómo le damos estructura a esta audiencia de medida cautelar. En segundo lugar, tenemos un problema en el ámbito de la calidad de la información, es decir, cómo se litiga en esta audiencia. En Bolivia hicimos un estudio hace un año y medio atrás en el que participamos con un equipo bastante amplio del CEJA y nos encontramos con prácticas que, por ejemplo, colocan la carga de la prueba en cabeza del defensor y su imputado. Y no solamente esto, sino que además se le exigen ciertos certificados. De hecho, en las salas de audiencia hay carteles que así lo indican, en donde se le pide, por ejemplo, al imputado que para acreditar su arraigo presente un certificado de arrendamiento por escrito. Cuando uno conversa con imputados e imputadas, hemos tenido la posibilidad de visitar algunas cárceles del país, algunos casos fueron realmente muy conmovedores. Yo recuerdo uno de un imputado de un chico colombiano de 19 años, que no solo no había entendido nada de lo que había pasado en la audiencia, lo primero que me preguntó fue no sé por qué se me impuso una prisión preventiva, pero dejando esto a un costado, el punto a que quiero llegar es cómo exigimos un certificado de arriendo por escrito cuando el 70-80% de los arriendos en Bolivia son orales, producto de que es la práctica habitual arrendar y acordar oralmente, es decir, que tenemos en este punto, en cuanto a la calidad de la información, un sinsentido que quizás no es representativo de la región, pero da cuenta de cómo hoy en día hemos llevado la audiencia de cautelar a un extremo en donde le exigimos al defensor y a su imputado que acredite su arraigo cuando todos sabemos que esto está siempre en cabeza del Ministerio Público. También hemos visto deficiencias que se han explicado en Ecuador y en Neuquén en cuanto a información muy débil del presupuesto procesal, es decir, seguimos discutiendo categorías históricas como el monto de pena, la categoría del delito. Estamos lamentablemente siendo objeto de contrarreformas como estos grandes peligros para la seguridad de la sociedad o de la víctima, que en muchos casos, en el caso de Chile, son aquellos en donde principalmente procede la prisión preventiva. Y uno se cuestiona hasta dónde un peligro para la sociedad es fácilmente acreditable o no. Es muy sencillo acreditar que el imputado, cuando ha superado, como decía Jaime hace un rato atrás, el ámbito de la materialidad, es muy sencillo acreditar de que va a ser un peligro para la sociedad. Porque yo ya he acreditado que hay un hecho, que ese hecho es un delito y que el imputado o la imputada tuvo cierta participación responsable en él. Con lo cual la acreditación de este supuesto es muy sencilla en cabeza del Ministerio Público. Y estos son también incentivos desde el ámbito legal. Y el tercer problema en la audiencia de cautelar, sobre el que vamos a discutir quizás un rato más adelante, es el de la ausencia de fijación de plazos, de duración de las medidas y de mecanismos de supervisión. Muchas veces conversando con jueces o juezas manifiestan una preocupación que yo ya he ido entendiendo y compartiendo. ¿Qué incentivos tengo para aplicar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva cuando sé que nadie la va a controlar? ¿Qué incentivos o desincentivos tiene el fiscal para pedir una medida cautelar cuando sabe que él no se va a hacer cargo de controlarla? Y esto juega muy perversamente para que el fiscal pida una prisión preventiva o cualquier medida porque sabe de que él no se va a hacer cargo de esto. Con lo cual tenemos que poner en discusión cómo vamos a organizar lo que llamamos el sistema de respaldo de la decisión judicial. ¿Cómo aseguramos que sea legítima esa decisión, legítima en términos de que se va a cumplir y alguien se va a hacer cargo de cumplirla? Y esto tiene que ver con cómo el juez conduce la audiencia. Es decir, si un juez al finalizar la audiencia, es decir, al haber dictado una medida cautelar, le exige a la acusación que dé cuenta de quién se va a hacer cargo de controlar la medida, cada cuánto se va a dar seguimiento a ella, a dónde tiene que recurrir el imputado o a la imputada para poder acreditar que está sometiéndose al proceso, cuánto va a durar la medida, cuál es el plan de investigación que tiene el Ministerio Público. Hoy en la mañana, no me acuerdo quién, hablaba de la relación que tiene que existir entre la duración de la investigación del fiscal y la duración de la medida cautelar. Yo recuerdo un caso en Argentina realmente muy paradigmático, en donde el fiscal le pide al juez de garantía 1 año y medio de duración de la prisión preventiva. Y ese juez hizo una pregunta que es ¿por qué?
Una pregunta tan básica de decirle por qué quiere usted encerrar a una persona 1 año y medio. Y el fiscal le responde porque todavía no me entrevisté con la víctima. Dice, discúlpeme fiscal, ¿usted me está diciendo que su principal clienta no la pudo llamar por teléfono? No, no tuve tiempo, agarré el caso hace 15 minutos. Bueno, mire fiscal, yo le voy a hacer un cuarto intermedio, le voy a dar mi teléfono del tribunal, llame a la víctima y después cuénteme del cuarto intermedio qué es lo que le ha dicho. Resumiendo, esa audiencia terminó en una prisión preventiva de 3 meses y no de 1 año y medio. Es decir, que estas preguntas, que son un ejercicio desde la posición del juez, creemos que tiene que ser una práctica mucho más extendida. Es decir, cómo empujamos desde esta función pedagógica del juez a que el fiscal dé cuenta de cuál es su plan de investigación. Y si el fiscal no tiene claro su plan de investigación, el juez no puede habilitar una medida de coerción de estas características. Bien, avancemos a la audiencia de salidas alternativas entendidas como suspensión condicional del proceso y acuerdos reparatorios. Aquí nos encontramos nuevamente con un rol muy pasivo del juez en el control de los acuerdos. Y en este sentido creemos de que, sin perjuicio de que el sistema adversarial reposa en la estrategia de las partes, tiene que haber un control no solamente de los requisitos formales, como se dio cuenta en Costa Rica y Honduras, que la práctica habitual es chequear simplemente el cumplimiento de requisitos formales, sino cuál es el mérito del acuerdo. Si yo tengo un millonario que quiere pagarle a una víctima pobre $25 por un gasto de una lesión que salió en $1000 y la víctima está de acuerdo porque le es suficiente y la verdad que ese dinero igualmente le sirve, ¿yo como juez puedo habilitar ese acuerdo igualmente? ¿Es realmente un acuerdo equitativo? Cuando esa parte yo sé que puede pagarlo y a pesar de que la víctima esté satisfecha porque ese dinero le viene bien para cubrir algo de su gasto, ¿puedo habilitar un acuerdo de estas características? Y acá ya la pregunta no es en términos de los requisitos legales o formales que establece el código. El código lo habilitaría porque se cumplen los presupuestos, la víctima presta el consentimiento. La pregunta es si el juez tiene algo más que hacer en esta audiencia. Y nuestro criterio, y esta es parte de la agenda que, como decía Mari Cristín, presentaremos en algunos minutos, es que el juez pueda comenzar a hacer un análisis del mérito del acuerdo. Y en este sentido, siempre seguimos esta idea de Binder de concebir que el acuerdo tiene ciertos grados que hay que chequear. Si es equitativo, si es una relación proporcional o si es una relación de sometimiento, que sería este caso que acabo de dar como ejemplo. Y si es una relación de sometimiento o no es proporcional, el juez se puede meter para que ese acuerdo sea igualmente equitativo. Otro problema en cuanto a las salidas alternativas son los desincentivos legales. Un estudio colateral que hemos hecho el año pasado daba cuenta de que en muchos códigos de procedimiento penal los acuerdos reparatorios exigen formular la imputación para ser firmados. El caso de Panamá, si no recuerdo mal, el código establece que hay que formular imputación para un acuerdo reparatorio. La pregunta es si tiene sentido que en el caso del acuerdo reparatorio, que es básicamente una conversación entre víctima e imputado, tiene sentido una instancia formal como la formulación de imputación, más aún cuando observamos que hoy en día las audiencias de formulación de imputación son audiencias mecánicas y formales. Es decir, que desde la regulación legal también tenemos algunos desincentivos que creemos que hay que poner en discusión, como por ejemplo también los presupuestos de procedencia de las salidas alternativas. En muchos casos, si no recuerdo mal, el 95% de los códigos que están aquí representados establecen montos máximos de procedencia de 2 a 5 años aproximadamente y otros códigos establecen tipos de delitos en los cuales procede. Nuestra opinión es que tenemos que avanzar hacia una flexibilización de los supuestos de procedencia y hoy Carolina Mauri en el caso de Neuquén mencionaba que se ha invertido la regla y lo que hay que impedir es que se afecte algún interés público prevalente, pero en todos los demás casos sí se puede acordar y se puede poner en discusión una salida alternativa. Y esto voy a volver sobre este punto al momento de presentar las propuestas al final de la presentación. Llegamos a la audiencia de etapa intermedia y yo coincido absolutamente con todo lo que se ha dicho durante el día de hoy. La etapa intermedia, que en mi opinión es la audiencia más importante del proceso adversarial, en ningún país se ha constituido como una instancia central para discutir qué ha hecho el Ministerio Público durante 1 o 2 años. De hecho, desde la denominación de esta audiencia a veces nos tejen algunas trampas. En algunos países es la audiencia preliminar, en Chile la audiencia preparatoria de juicio, como
si esto fuese necesario, como si yo fuese a la audiencia directamente a preparar el juicio, cuando yo en realidad voy a la audiencia a controlar la acusación del fiscal y hacer un juicio, ahí sí, del mérito de lo que ha hecho el fiscal. Y más allá del nombre, que es una cuestión anecdótica, lo cierto es que tenemos audiencias de etapa intermedia absolutamente formales, que están concebidas más bien como una instancia más del proceso, pero no como una instancia de control. Sobre esto hay muchos ejemplos. En el caso de Chile, quiero resaltar un dato que aportaba Jaime y que me parece muy representativo, y es que en el 2006 la audiencia duraba 37 minutos y en el informe que se presentó en el 2014 por Ceja dio cuenta de que dura 16 minutos, es decir, que se redujo 20 minutos, y cuando uno observa lo que ocurre en esas audiencias, en general son debates muy formales que, como recién se decía también, lo que hacen es patearle la pelota, y ya que somos futboleros argentinos, patearle la pelota al juez de juicio para que él se encargue de discutir, en el mejor de los casos, la credibilidad y ya no la admisibilidad de la prueba, con los costos que esto tiene. ¿Qué ocurre con la prueba pericial? Los informes del Proyecto Inocentes de Estados Unidos y de Canadá nos muestran que la prueba pericial deficitaria o falsa es la segunda causal de condena a inocentes o de absolución a culpables en el juicio oral. Y gran parte de esos errores del sistema tienen que ver con que yo esa prueba pericial no la filtré en la etapa intermedia. Y sobre esto hay un conjunto de herramientas que se pueden realizar y que todos los códigos tienen reguladas muy difuminadamente para que el juez de garantía en la etapa intermedia se meta a preguntarle a la parte que aporta la pericia si es necesaria, si es idónea, si es confiable, si es relevante, ¿sí? Sobre esto voy a volver más adelante. También hay ejemplos en República Dominicana. Hoy Harold también mencionaba el ejemplo de esta audiencia y daba cuenta del impacto que tiene su mala litigación en la audiencia de juicio oral. En Colombia, los entrevistados y las entrevistadas mencionaban que hay confusiones en cuanto a los conceptos de admisibilidad, pertinencia, abundancia. De hecho, hemos encontrado en un estudio que hicimos 18 conceptos distintos que todos nos conducen a la relevancia o pertinencia. Es decir, que tenemos un gran problema en esta audiencia e incluso en algunos países como Bolivia se eliminó en el 2014 y como Jenny y Ana Paola hoy nos contaban, se está analizando en Costa Rica y Honduras eliminar esta audiencia. Pero sí creemos que, y como dice Alberto Binder, gran parte de las decisiones de política procesal pasan por cómo se controla la acusación y en definitiva el trabajo que ha hecho el fiscal durante ese año o 2 años de investigación. Y por último llegamos a la audiencia de juicio oral que hoy en día todos los países y todas las provincias o estados tienen en América Latina. El último país que tuvo juicio escrito fue la provincia de Santa Fe en Argentina hace 4 años atrás, es decir que hoy en día todos los países tienen juicio oral y muchos de ellos con mucha más antigüedad que la oralidad en las audiencias previas. Sin perjuicio de ello nos encontramos con 2 grandes problemas, o un gran problema, que es la persistencia del rol activo del juez en la generación de estas famosas preguntas aclaratorias que lejos de aclarar lo que hacen es producir información y examinar al testigo como si fuese prueba de cargo. En el caso de Brasil, en el 2008, se hizo una reforma muy profunda en donde se establecieron reglas de litigación en juicio oral que hoy en día están desnaturalizadas producto de este rol activo del juez. Sin perjuicio de esto, hay experiencias muy interesantes. Hoy Juan, a propósito de la experiencia de Cuba, mencionaba que el Tribunal Supremo Popular emitió una guía metodológica para llenar los vacíos legales y poder entregarle herramientas a los jueces y litigantes para ordenar la audiencia, que nos parece una muy buena práctica que siempre llamamos a replicar. Los códigos, decimos nosotros, son maquetas, no van a establecer las reglas completas del juego. Y cuando uno ingresa a esa maqueta, a esa casa, encuentra que está el inodoro en la cocina, está el lavarropas en el techo, es decir, que los operadores comienzan a desarmar esa maqueta y se arma un gran desorden. Y allí es donde una Corte Suprema, en este caso el Tribunal Supremo Popular, tiene un rol que jugar en cuanto a ordenar las reglas y poder otorgarle protocolos de juzgamiento o protocolos de dinámica de audiencia para ordenar lo que los códigos, yo creo, no deberían estipular, que es el detalle de la dinámica de cada una de las audiencias. Y otro punto que también fue objeto del estudio tiene que ver con la regulación del juicio por jurados. Ustedes saben muy bien que el juzgamiento por jurados populares
ha estado en el centro del diseño de las constituciones políticas de todos los países de nuestra región. En muchos países se encuentra aún regulado en sus constituciones, como Argentina, Colombia, Uruguay, México ya hace 100 años que tiene regulado el juicio por jurados en su constitución. Hoy en día funciona en 6 países por regulación legal. En el caso de Argentina, lo menciono porque se ha extendido en el último año en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país, en la provincia de Neuquén, a lo que Caro Mauri recién se refería, y prontamente en otras provincias más, y en otros países con diferentes modelos que ustedes van a encontrar los detalles en el estudio, establecen el juzgamiento por jurados populares, que creemos que tiene que ver con una deuda histórica que hay que recuperar y cumplir y saldar definitivamente. Bien, esto en cuanto al primer eje, es decir, cómo hoy en día se litigan las audiencias del sistema adversarial. Quiero ingresar al segundo, que tiene que ver con cómo hoy en día se protege el sistema de garantías. Pero, ¿qué es el sistema de garantías? Será la pregunta que quizás algunos se realicen. El sistema de garantías tiene que ver con los principios que se traducen en herramientas concretas que protegen a todo ciudadano de los abusos de poder. Y lo que dice Ferraioli es que el sistema de garantías se integra de 3 dimensiones que operan conjuntamente. La teoría del delito, es decir, cómo garantizamos que ese hecho se formalice en base a ciertas regulaciones, que sea un delito o un hecho que reúna el principio de culpabilidad, de lesividad, de proporcionalidad. En segundo lugar, en este sistema de garantías, la teoría del juicio, es decir, cómo se va a sustanciar el proceso. Aquí tenemos los principios de inmediación, de imparcialidad, de contradicción, de oralidad que organizan el proceso. Y en tercer lugar, la tercera dimensión es la de la teoría de la prueba, es decir, cuáles son los obstáculos que el acusador debe superar para lograr una condena o una decisión en su favor. Por eso decimos que las reglas de la prueba son obstáculos para el acusador, no son exigencias para el imputado y su defensor. ¿Qué ocurre con este sistema de garantías? Yo me voy a concentrar en 3 áreas porque hablar de todas implicaría que se aburran de escucharme. Quiero concentrarme tan solo en 3. En primer lugar, en cuanto al ejercicio del derecho de defensa, hoy Elvin hablaba de la defensa penal efectiva y de un estudio que se realizó en términos regionales hace algunos años atrás, y en este punto encontramos que todavía hay muchas prácticas de ejercicios formales o pasivos de la defensa técnica. En el caso de Neuquén, por ejemplo, y de El Salvador, se menciona el problema que tiene la entrevista inicial entre el defensor o defensora y el imputado o imputada. Generalmente esa entrevista inicial se realiza, si es que se realiza, minutos antes de la audiencia o 1 hora antes de la audiencia, y esto se traduce en definitiva en que el defensor no conozca la situación del imputado. Yo siempre recuerdo una experiencia muy reciente en Chile que nos contó un juez de garantía, que era un caso en donde un imputado había sido golpeado por carabineros. En la audiencia de control de detención, el defensor no había tenido posibilidad de reunirse con el imputado, llegó a la audiencia cuando ya el imputado estaba sentado, que tenía rasgos muy claros de violencia policial, y el juez le pregunta al imputado qué es lo que había sucedido en la detención, por quién había ejercido esa violencia sobre él, y el imputado no respondía. Le pregunta al fiscal y el fiscal dice, mire, cuando se realiza la detención, Carabineros comienza a gritarle para que se detenga y el imputado salió corriendo, hizo caso omiso al grito de la policía y en definitiva lo agarraron y vaya a saber uno lo que hicieron con el imputado. Le pregunta al defensor, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Mire, la verdad no tuve tiempo de entrevistarme con él. Bueno, ¿qué sucedió con el caso? El imputado era sordomudo. Nadie había advertido en esa audiencia de que si el imputado no respondía era porque tenía una sordomudez. Más allá de lo gracioso, y yo lo menciono también para extremar el ejemplo, esto tiene que ver con los problemas que tiene la entrevista del defensor con el imputado. Hemos llegado al extremo de que esto ocurre en un país que tiene ya casi 20 años de sistema adversarial en todo el país. Y esto tiene que ver con lo que Elvin hoy decía en términos de cómo llevamos los estándares de defensa desde una lectura formal hacia el ejercicio político y técnico que se traduciría en garantizar de que el defensor se entreviste con el imputado. Es decir, como un juez en esta audiencia, antes de iniciar cualquier discusión, se asegura de que el defensor se reunió con el imputado. Si no se reunió, mire, defensor, tómese 10 minutos para conversar con el imputado y tras esto comenzamos la audiencia. Y esta pregunta muy básica
en general no lo observamos en el sistema y tiene que ver con estos pequeños cambios que queremos ir conversando con ustedes. Y en cuanto al ejercicio de la defensa, simplemente y en función del tiempo mencionar lo que Juan Mendoza hoy mencionaba como el modelo de abogacía cubano de la ONBC, que ha permitido garantizar un acceso igualitario al ejercicio de defensa y que nos parece interesante como experiencia en términos comparativos. El segundo punto dentro de cómo se ejerce el sistema de garantías es el punto que ya he venido mencionando sobre el rol del juez de garantía. Un juez de garantía que en México a mí me gusta mucho la denominación de juez de control, porque esa es la razón de ser de un juez de garantía. Es un juez que está llamado a controlar que ese sistema de garantías que solo está en cabeza del imputado se cumpla. Y ese juez es el que está llamado a tener un rol muy activo en todas las audiencias previas al juicio para garantizar de que en la audiencia de control de detención se entrevistó con su defensor, de que no hubo premios ilegales, de que la formalización comprenda el relato de hechos del fiscal y si no lo comprende pedirle al fiscal que vuelva a describirlos, que en la audiencia de medida cautelar intervenga frente a la presentación de información deficitaria del fiscal, que en la etapa intermedia, como muchos dijeron hoy, tenga un rol absolutamente activo como portero del sistema, esta idea que Marco ayer mencionaba a propósito del proceso civil, de un juez como gatekeeper, es decir, yo tengo la llave del juicio oral y no se la voy a dar al fiscal si me presento un caso con prueba irrelevante o con prueba obtenida ilegalmente, o si me presento un supuesto fáctico que no es suficiente. Y ese es el rol al cual está llamado el juez de garantía. Y lo que nos encontramos hoy es algunas discusiones, como por ejemplo hemos visto en Paraguay, y yo lo he visto en algunas provincias de Argentina, en donde si el juez adopta esta función estaríamos afectando el principio de imparcialidad. De hecho, muchos códigos procesales tienen esta famosa cláusula de que en la etapa intermedia no se pueden adelantar discusiones del juicio oral. Y esta cláusula se suele interpretar en nuestro criterio erróneamente como no discutir el fondo del caso del fiscal, cuando en realidad la imparcialidad, como ustedes saben, no tiene que ver con esto, sino con no gestionarle el interés a las partes. No decirle al defensor, mira, en realidad investigue por este lado, acuérdese que hay un testigo que usted puede llamar, yo le voy a pasar el teléfono para que lo llame. Esto es proteger la imparcialidad, no gestionarle la estrategia a las partes, pero sí adoptar un criterio de exigirle al fiscal que supere esos obstáculos que son ni más ni menos que las reglas del sistema de garantías. Y en tercer lugar, en cuanto a la adopción de políticas de justicia restaurativa, me interesa mencionar algunas experiencias, tal como mencionaba Jaime a propósito de la experiencia de Chile con los tribunales de tratamiento de drogas, que comenzó como una experiencia piloto en el 2002 y que hoy se ha extendido en todo el país, tanto para adolescentes como para adultos. Y en México, que en el informe de Ana Dulce se menciona la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que es la legislación única en la materia aplicable en todo el país y que significa una gran innovación. Y en último lugar, el tercer eje de este estudio tiene que ver con cómo las organizaciones del sistema judicial han adecuado su funcionamiento a estas nuevas exigencias que impone el sistema adversarial. En primer lugar, en cuanto a la autonomía de las instituciones, si bien el Ministerio Público ya ha saldado este punto, todos los ministerios públicos, salvo el caso de Uruguay, que todavía tiene cierta dependencia del Poder Ejecutivo, aunque ha ido adoptando cierta autonomía, en realidad sigue con cierta dependencia, todos los países tienen ministerios públicos autónomos. Ahora, ¿cuál es la situación de la defensa? Tan solo 9 de los 22 países analizados tienen defensorías autónomas. En los restantes países, es decir, en 13 países todavía tenemos defensorías que dependen del Poder Judicial, del Ministerio Público, en algunos casos, como en Chile, del Poder Ejecutivo, es decir, que tenemos un gran desafío en cuanto a la ubicación de la Defensoría Penal Pública. En segundo lugar, en cuanto al funcionamiento interno de las defensorías, destacar dos experiencias. En Chile, la experiencia de la tematización de las unidades, que sé que no es el único país, lo menciono como ejemplo, hay otros países que también tienen unidades temáticas, que lo que han ido haciendo es ir identificando los grupos vulnerables y a partir de ello organizar unidades especializadas. Y el caso de Neuquén, que hoy Carolina nos contaba, que el sistema de gestión de la defensa lo que ha permitido, y esto es muy importante en términos de lo que esperamos de una defensa pública, es que construya sus propias líneas de investigación
y que pueda recopilar su propia información para poder litigar en juicio oral, que en términos generales esto no es una regularidad. En tercer lugar, en cuanto al Poder Judicial, nos encontramos que tan solo 11 de los 22 países tienen alguna figura de oficina judicial, es decir, alguna organización que se encargue de la administración del tribunal. En los otros 11 países aún esta función recae en los jueces o en los secretarios, y la verdad es que encontramos en aquellos países que tienen alguna figura de oficina judicial varios problemas, principalmente la aún deficiente delimitación entre las funciones administrativas y jurisdiccionales, es decir, hasta dónde la oficina judicial asume funciones de jurisdicción, como por ejemplo el cómputo de las penas, que hoy en día es un gran problema en las oficinas judiciales que funcionan en la región, hasta dónde el administrador está sujeto a lo que establece el juez de garantía. En algunos países, de hecho, los jueces de garantía califican o nombran a los administradores, lo que establece cierta relación jerárquica que no debería ser tal. Es decir, que estamos todavía con ciertas discusiones muy inmaduras en este punto. Y la otra cuestión sobre el Poder Judicial es que no tenemos en gran medida colegios de jueces. Es decir, no hemos discutido con claridad que no necesariamente tenemos que tener poderes judiciales jerárquicos. Los jueces cuando concursan para decidir en audiencia, no concursan para ser juez de determinada área o cargo. Los jueces son jueces de la nación que pueden intervenir indistintamente en la audiencia inicial o en la audiencia de juicio oral, con las prevenciones que esto lleva en cuanto al principio de imparcialidad. Pero no hemos puesto en discusión que la horizontalidad del Poder Judicial tiene que ver con la democratización interna de la institución y que abandonemos definitivamente la estructura colonial que hemos heredado del sistema español o el sistema francés en algunos países del Caribe o de Centroamérica, que tienen que ver con la estructura jerárquica y vertical. Y por último lugar, en cuanto al Ministerio Público, si bien es cierto que ha transitado un proceso de enormes cambios, en algunos países no existía, como en Chile, en otros como en Guatemala, si no me falla la memoria, había 24 fiscales a comienzo de la década del 90, es decir, estamos saliendo de ministerios públicos débiles o inexistentes, y hoy en día tenemos instituciones muy fuertes y que de hecho han logrado, como en el caso de Guatemala, a partir de las últimas gestiones de las fiscales generales, condenas en casos muy complejos, y en otros países estamos viendo también cómo los ministerios públicos lentamente comienzan a asumir la gestión del 100% de la carga del sistema. Sin perjuicio de esto, en tan solo 10 países están institucionalizadas las direcciones o unidades de análisis criminal, que son unidades pensadas ya no en la investigación de cada caso individual, sino en poder identificar qué fenómenos criminales se encuentran detrás de cada delito. Hoy en día sería muy ingenuo pensar que el robo de un celular, la desaparición de una persona o el narcotráfico tienen que ver con delitos individuales. Y sería mucho más ingenuo pensar que esto tiene que ver con una cuestión de marginalidad social. Hoy en día, si queremos atacar la pobreza, no es por marginalidad o por criminalidad, sino por razones de justicia social que van por otro carril. Hoy en día la criminalidad en nuestros países se regula en base a la codicia, en base a ciertos mercados económicos que permanentemente hacen ejercicios de costo y beneficio en cuanto a ganancias económicas. Hoy en día desaparece un auto en Sudamérica y aparece en modalidad de venta de autopartes en Centroamérica, y esto no tiene que ver con una cuestión de pobreza o marginalidad, tiene que ver con grandes estructuras que se encargan de movilizar recursos. Y esta visión, que es la que se llama la visión de la planificación estratégica de la persecución penal, todavía los ministerios públicos están lentamente comenzando a observarla y lentamente comenzando a abandonar la lógica del caso a caso, que es la famosa lógica que en muchos de los cursos que ustedes han mencionado hemos dicho y todavía no hemos saldado. Muy bien, lo dejo hasta aquí. Ahora, tal como mencionaba Mari Cristina, ingresaremos a un debate sobre las propuestas. Aquí están los 3 grandes títulos. Yo quiero contarles inmediatamente a partir de ahora cuáles son las 3 grandes propuestas que tenemos para poder fortalecer el sistema adversarial.
en gran medida se van a trasladar en acciones concretas que vamos a presentarles y que a partir del 2019 estaremos trabajando desde el CEJA, también con el apoyo de la Fundación Conrad en alguna de estas propuestas, y que por supuesto están todos y todas invitados e invitadas a ser parte de este esfuerzo regional. Nuevamente muchas gracias y ojalá tengamos